Esta tarde contaremos con la participación de la magíster Olimpia Castro Mora. Ella es docente de matemática de los niveles de primaria y secundaria. Tiene experiencia en capacitación docente, cuenta con especialización en didáctica de la matemática y magíster en medición, evaluación y acreditación de la calidad educativa. Socia activa de la Sociedad Peruana de Educación Matemática y actualmente labora como especialista de matemática en la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes del Ministerio de Educación del Perú. También nos acompaña la magíster Sara Doria Rodríguez. Ella es magíster en enseñanza de las matemáticas en la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente de matemática de la Pontificia Universidad Católica del Perú, socia activa de la Sociedad Peruana de Educación Matemática y actualmente labora como especialista de matemática en la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes del Ministerio de Educación del Perú. También vamos a contar esta tarde con la presencia de la magíster Candy Ordóñez Montañez, docente de matemática de los diferentes niveles, magíster en enseñanza de las matemáticas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente labora como especialista de matemática en la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes del Ministerio de Educación del Perú, a quien vamos a dejar en el uso de la palabra. Adelante, magíster Candy. ¿Qué tal? Bien, estimados docentes, directores y a toda la comunidad educativa, bienvenidos a este webinar que tiene como título El desarrollo de la competencia matemática y los desafíos del siglo XXI desde el marco de PISA 2022. El objetivo de este webinar es el valorar la competencia matemática desde PISA 2022 para reorientar la práctica pedagógica de tal forma que favorezca los aprendizajes de los estudiantes. Para ello, es importante identificar los procesos que implican el desarrollo de la competencia matemática, así como también reflexionar sobre la importancia de PISA 2022 para el desarrollo de la competencia matemática y el fortalecimiento del quehacer pedagógico. Iniciamos en primer lugar dando un panorama general de lo que es PISA. Seguramente hemos escuchado más de una vez sobre estas siglas, PISA, que es el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes. PISA es el mayor estudio comparativo internacional que está dirigido y surge en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y en el que participan más de 80 países, de los cuales 10 aproximadamente pertenecen a América Latina. PISA se realiza cada 3 años desde el año 2000. En cada uno de estos ciclos se mide las habilidades y conocimientos de estudiantes de 15 años. Pongámosle atención aquí, ya que en nuestro sistema educativo esto equivale a estudiantes que están desde el 3er año de secundaria. PISA genera datos sobre el nivel de desempeño de los estudiantes en las áreas de lectura, matemática y ciencias. Y al mismo tiempo revela resultados educativos como, por ejemplo, la motivación de los estudiantes por aprender, las concepciones que tienen sobre las áreas evaluadas, sus estrategias de aprendizaje, también sobre el clima del aula, etc. El objetivo principal de este programa es conocer en qué medida los estudiantes de 15 años han desarrollado las habilidades y adquirido los conocimientos necesarios para poder participar y afrontar la sociedad actual. A continuación, y como ya se había mencionado anteriormente,
PISA se realiza cada 3 años y evalúa 3 áreas. Pero en cada ciclo, PISA enfatiza en un área en particular y lo hace de manera alternada. En la flecha podemos observar los años en que el Perú participa en PISA, que lo vemos que inicia desde el 2000. Y es en el año 2012 donde PISA pone énfasis en el área de matemática. Y desde el 2015 se evalúa usando computadoras. Si avanzamos, podemos observar que para este año teníamos PISA 2021, pero por el contexto de pandemia en que vivimos, se ha postergado para el siguiente año. Es decir, que para el año 2022 se desarrollará PISA y notemos que el énfasis va a ser en el área de matemática. Y por tercera vez se va a evaluar usando computadoras, que más adelante se dará algunos detalles sobre ello. Ahí está. Como se mencionó, PISA para el año 2022, el énfasis será en el área de matemática. Esto hace que el marco de PISA se enriquezca y se realice pequeños ajustes en el área. Entre ellos, la definición de la competencia matemática, que es lo que ahora vamos a compartir. Desde la mirada PISA, se define la competencia matemática como la capacidad de una persona de razonar matemáticamente y de formular, emplear e interpretar las matemáticas para resolver problemas en una variedad de contextos del mundo real. Aquí vamos destacando que hay ciertos procesos que se han resaltado de colores y que más adelante vamos a hablar sobre ellos. Como parte de la definición de la competencia, esto incluye también el uso de conceptos, procedimientos, datos y herramientas matemáticas, de tal manera que el estudiante pueda describir, anticipar, predecir y explicar fenómenos. Con ello, podemos concluir que para PISA la persona, ¿no? ayuda a que pueda reconocer el papel que la matemática juega en el mundo, así como también emitir juicios y tomar decisiones bien fundadas, que es como exige ser un ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo como parte del ciclo y las exigencias del siglo XXI. A continuación, ustedes están observando sobre este ciclo de resolución de problemas o también llamado el ciclo de modelización, como lo declara PISA. Vamos a poder observar esta secuencia y a la vez también estos procesos que se ponen en juego cuando un estudiante resuelve un problema. Y este ciclo se parte de un problema en el contexto real y en ello se requiere identificar qué oportunidades se tiene para usar matemática. Es decir, se requiere extraer esos objetos que van a ser útiles para comprender y resolver el problema. De esta manera estamos pasando de un problema en el contexto real a formular un problema matemático. Y aquí viene el proceso de emplear, es decir, de usar esos conceptos, esos procedimientos, esas estrategias, de analizar gráficos. ¿Para qué? Para obtener un resultado matemático. Y este resultado matemático tiene que pasar por un proceso que es el de interpretar y evaluar. Es decir, traducir esos resultados o conclusiones matemáticas en el contexto real. ¿Para qué? Para reflexionar
y preguntarse si ese resultado obtenido tiene sentido, guarda coherencia con el contexto dado inicialmente. Entonces, de esta manera se está llevando estos procesos que, como dije, se movilizan cuando un estudiante resuelve un problema. En lo siguiente, queremos ilustrar este ciclo de resolución de problemas, y para ello nos vamos a apoyar de uno de los ítems de PISA, que es la heladería, que consiste en el revestimiento para el suelo de esta tienda. Notemos además, como dato, se cuenta que cada cuadrado de la cuadrícula representa 0,5 metros por 0,5 metros. Aquí vamos resaltando este dato. Y más adelante tenemos esa pregunta y nos dice, ¿cuál es el área del total del suelo de la tienda, excluido el área de servicio y el mostrador? Es decir, el área que se solicita, ¿no? Que se solicita determinar es esto que se ha delimitado. Tenemos esta figura que tiene estas líneas de color rojo. Entonces, esto que acabamos de presentar y asociando al ciclo, que es lo que queremos en este momento ejemplificar, corresponde a nuestro problema en el contexto real. Pero como dije, uno de estos procesos que se ponen en juego es el de formular. Es decir, ¿qué de la matemática me va a ser útil para poder dar respuesta a esa pregunta planteada? El estudiante, por ejemplo, podría pensar y visualizar en esta área que se solicita ciertas figuras que para él podrían ser conocidas, como por ejemplo lo que ahora en este momento estamos viendo, estas figuras que están delimitadas con estas líneas punteadas de color verde. Es decir, podría pensar y estar asociando a rectángulos, triángulos, rectángulo como lo teníamos acá, ¿no? Entonces, de este problema inicial que teníamos, se ha formulado a un problema matemático. Para resolver este problema matemático, se requiere de emplear ciertos cálculos, ciertos procedimientos, ciertas estrategias, y una de esas estrategias podría ser, por ejemplo, como la que se está mostrando ahora, que el estudiante pueda representar, ¿no?, estas unidades de medida, es decir, el metro cuadrado, ¿no?, que sería justamente, está compuesto por estos 4 cuadraditos, me conforman el metro cuadrado. Es algo que el estudiante podría anotar y hacerlo visible en esa área que se solicita. Es más, podría también, como parte de su estrategia, considerar que si necesita determinar el área de este triángulo, bueno, podría el estudiante observar que este triángulo es la mitad de estos 3 metros cuadrados. Entonces, eso sería una de las estrategias que podría llevarlo a tener este resultado matemático. Pero este resultado matemático necesita que sea interpretado también en el contexto real, en el contexto inicial, para luego poder evaluar si el resultado que se ha obtenido es coherente, tiene sentido con el contexto inicial. Por ejemplo, ¿no?, el estudiante podría evaluar de la siguiente manera. Decir, si toda la heladería, ¿no?, todo este rectángulo, si lo queremos también asociar, ¿no?, es 37 metros cuadrados, ¿tendrá sentido que mi área solicitada sea, por ejemplo, 32 metros cuadrados? Entonces, esa podría ser una forma de que el estudiante pueda reflexionar en torno a su resultado que ha obtenido, ¿no? Entonces, de esta manera,
lo que estamos haciendo visible con este ejemplo es esos procesos que se ponen en juego cuando un estudiante resuelve un problema. Como parte de la competencia matemática PISA 2022, se destaca esta relación entre el razonamiento matemático y el ciclo de resolución de problemas. Como parte del modelo que presenta PISA, que si bien lo señala, son estos tres procesos que son como el de formular, y vamos notando esta secuencia, el de emplear y el proceso de interpretar y evaluar. Pero en cada uno de estos procesos se va también a movilizar y articular con el razonamiento matemático, que es lo que más adelante se dará mayores detalles. Bien, ahora doy pase a Olimpia para que nos pueda ayudar a dar respuesta a esta pregunta. Ok, buenas tardes con todos. Y en efecto, en esta parte vamos a ver cómo se relaciona el marco de evaluación PISA con el diseño curricular peruano. Entonces tenemos el modelo de evaluación PISA en matemática para este marco 2022, donde esta área es el énfasis, el centro. Se están detallando con mayor precisión algunos elementos que conforman este modelo, este proceso de resolución de problemas, esta modelización. Una de ellas, uno de los dominios que enfatiza PISA, es hablar de los procesos, como ya se viene indicando. Y en estos procesos tenemos procesos de razonamiento que en este operativo, en esta oportunidad se está dando un énfasis bastante fuerte por ser un eje articulador central de todos los procesos de resolución de problemas. Es decir, hay oportunidad de poder evaluar de manera precisa el razonamiento matemático y a la vez su intervención de este elemento, de esta habilidad, también en los procesos de formular, emplear, interpretar y evaluar. Otra de las dimensiones que precisa PISA en su marco de evaluación en el área de matemática son los contenidos. Y a través de ellos es que dan las diferentes situaciones a resolver los problemas. Estos contenidos son de cantidad, datos e incertidumbre, cambio y relaciones, espacio y forma. Estos contenidos, junto con los procesos, se ven involucrados en las tareas, a la vez sumándole otro dominio que se refiere a los contextos. Estos contextos, PISA los hace de manera más específica, plantea situaciones en el aspecto personal, ocupacional, social, científico. Es decir, en esta mirada funcional de la matemática, hace todo un esfuerzo, una propuesta de dar esta mirada a partir de situaciones donde es relevante en la vida real el uso de estos elementos, estas nociones, conceptos matemáticos. Estas dimensiones se ven integradas en esta oportunidad con las habilidades para el siglo XXI. Es este desafío que se va presentando en medio de todo este entorno de la tecnología, de un uso de la matemática en situaciones que amerita la vida, y lo vamos a ver en habilidades como razonamiento crítico, creatividad, investigación e indagación, autodisciplina, iniciativa y persistencia, el uso de la información, pensamiento sistemático, comunicación y reflexión. Se está tratando de integrar estos elementos, estas habilidades del siglo XXI, que no son específicas solo de matemática. Esto se da también en la forma de evaluar las distintas áreas. Todo esto en su conjunto es lo que denominamos en PISA el desafío en un contexto real. Todas estas habilidades, contenidos, contextos que se integran para enfrentar situaciones cercanas, reales. Junto con esta presentación del marco de PISA, queremos también señalar el modelo de evaluación de las pruebas estandarizadas en nuestro país, la evaluación central de estudiantes, la ESE.
que se da en matemática. Sabemos que estas evaluaciones estandarizadas tienen todo su soporte en los documentos curriculares, en los normativos del currículo nacional. Y aquí lo que evaluamos es la competencia matemática, que también se integra con características. Una de ellas, uno de estos elementos de la competencia matemática, son las capacidades. En las capacidades vemos que las situaciones se plantean enfatizando algunas de estas habilidades que se ponen en juego, según la competencia que se aborde, como el traduce, modela, donde se relacionan los datos para enfrentar una situación, rescatando los elementos matemáticos, el comunica, representa, donde se ven distintas maneras de comunicar, expresar el pensamiento matemático, así como de entender también la comunicación que nos dan en diferentes representaciones, elaborar y usar estrategias, que es la atención a los procesos, los procedimientos, el juego de las nociones a través de la manera de calcular, de estimar, aproximar resultados, y la argumentación, justificación, que es la cuarta capacidad que se va dando. Estas capacidades se integran, a su vez, en estas tareas con los conocimientos. ¿De qué conocimientos estamos hablando? Los conocimientos involucrados en las competencias, que son cantidad, todo lo referente a números, operaciones, regularidad, equivalencia y cambio, donde vemos la parte de los patrones, las variaciones, forma, movimiento y localización, donde atendemos las formas, los polígonos, el medio, la ubicación, diferentes aspectos geométricos, y gestión de datos e incertidumbre, en donde vemos aspectos estadísticos y de probabilidad. Junto con estos dos elementos ya mencionados, capacidades y conocimientos, están también los contextos. Y estos contextos se definen de manera muy sucinta en dos. El intramatemático son aquellas situaciones donde se aborda en elementos propios de la disciplina, en situaciones internas. En esa parte intramatemática también hay situaciones que se trabajan con esa particularidad. Y hay otras que son las de contexto extramatemático, aquello que coge elementos del entorno, las situaciones cercanas, situaciones inclusive ficticias, que si estamos en un parque, que si un sastre elabora algo, que si un elemento científico funciona, a eso son los contextos extramatemáticos. Como vemos, evaluar la competencia matemática en estas pruebas censales es integrar estos tres elementos en cada una de las tareas que se abordan. ¿Qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a conectar estos dos elementos mencionados, cada uno de los dominios presentados en PISA, con los aspectos curriculares de nuestras evaluaciones censales. Este modelo entonces lo vamos conectando de la siguiente manera. Mientras que hablamos de los procesos de razonamiento y procesos de resolución de problemas, los asociamos con las capacidades que se ponen en juego, de traduce, modela, comunica, argumenta, usa estrategias. Asimismo, lo que corresponde a los contenidos que se abordan en estas tareas, lo asociamos en la parte curricular con los conocimientos involucrados, asociados a cada una de las competencias, como hemos visto, cantidad, regularidad, forma y gestión de datos. Y el tercero, los contextos precisamente señalados se asocian con los contextos también mencionados intra y extramatemáticos, que están en íntima relación. Estos tres elementos en su conjunto nos dan entonces el panorama de la competencia matemática que se va a elaborar. ¿Y cómo lo vemos? Porque el estudiante pone en juego aspectos que ha aprendido de una manera comprendida, razonada, tomando decisiones de qué es lo más pertinente para afrontar la situación. Situaciones de distintos contextos, donde también involucra distintas habilidades o capacidades que manifiesten su trabajo. En la parte de PISA, estos dominios mencionados, sabemos que son los que también se conjugan en las habilidades del siglo XXI y que se denomina en forma general
desafío del contexto real dentro de una evaluación que es muy realista, muy funcional. Dada esta relación, debemos llegar entonces a esta mirada general. ¿Qué tan íntimamente relacionadas están estas dos formas de evaluar a nuestros estudiantes peruanos? Está muy de cerca en los propósitos mismos dados en nuestros documentos curriculares. Les voy a presentar ahora un ejemplo de cómo se presentan las tareas en este entorno virtual, en este entorno digital. Las tareas PISA en matemática tienen una presentación de este tipo. Como están viendo al lado derecho, es lo que se denomina el estímulo. ¿Qué es el estímulo? Es el escenario, es ese contexto donde se va a situar la tarea que se le va a presentar al estudiante, que puede ser personal, social, laboral, profesional. Este puede variar. En este caso, la rueda de la fortuna es un contexto social y describe la situación con la información que se requiere para ser entendida y abordada. Está con imágenes, está con un gráfico que lo acompaña y describe lo necesario para su comprensión. Junto con el estímulo, PISA propone a continuación la pregunta, el requerimiento. ¿Qué hacer con esta situación planteada? En este caso, esta es la pregunta, como vemos acá arriba, pregunta 1 de 2, si es que fuera ese el total de preguntas que hay. En este caso, atendiendo a estos datos, se le hace una pregunta que el estudiante debe resolverla y digitar su respuesta en ese recuadro. A su vez, estamos indicando que hay tareas como estas que son de respuesta abierta. Es decir, ellos tienen que escribir lo que sale después de un procedimiento seguido para su solución. Cuando PISA libera sus tareas, libera las preguntas en diferentes informes, lo hace acompañado de una ficha técnica, es decir, describe que pedagógicamente nos ayuda mucho, indica cuál es el propósito a evaluar, denominado el indicador, en este caso es calcular la longitud de determinado segmento, asimismo los aspectos involucrados de contenido, de proceso, de contexto. Estas son ayudas que como docente podemos ir recibiendo, rescatando, entendiendo más, no solo para entender cómo se evalúa, sino también cómo ir trabajando en los procesos de aula. Junto con este contexto real, que estamos hablando del enfoque de resolución de problemas, ese mismo estímulo que ya se entendió, ya citó al estudiante, no solo aborda una pregunta, también es lo que forma los testlets o grupos de tareas, grupos de preguntas. Por ejemplo, con este mismo estímulo que estamos viendo de rueda de la fortuna, se lanza otra pregunta. Una pregunta que en muchos casos puede inclusive cambiar aspectos de conocimiento, cambiar los procesos que intervienen, no siempre debe estar alineado en eso. Entonces, es como en la vida real una situación puede problematizar en distintos aspectos. En este caso, el requerimiento, la pregunta, está en un formato que implica marcar una opción. A esto llamamos, esta es una pregunta de opción múltiple. Este es el formato que se va a trabajar. Un estímulo que está a un lado de la pantalla y al lado izquierdo la pregunta que precisa qué cosa queremos encontrar en esta situación. Asimismo, vamos acompañando de la ficha técnica que describe, en este caso, para la tarea involucrada, es estimar la ubicación de un determinado punto, un determinado asiento después de unas condiciones dadas. Y en esto también se precisa el contenido, el proceso, el contexto. Con esto no estoy dando un detalle a fondo de este caso particular, pero sí aprovechar en dar este mensaje de que cuánto comunica conocer las tareas de PISA, cuánto nos informa de todo lo que está involucrado en procedimientos, en habilidades, en pensar en la forma de aprender del estudiante, como también la manera de gestionar el proceso de enseñanza. Con este ejemplo, entonces, vemos la manera como se presenta al estudiante las tareas en la evaluación. Vamos a hacer ahora en esta parte vamos a ver
a analizar preguntas que nos permitan ver qué procesos están involucrados a manera que los vamos resolviendo cada tarea, y de esos procesos, ¿cuál es el que enfatizamos, el que sentimos que tiene mayor fuerza en el proceso de solución? Vamos a tratar de hacer esta parte algo, digamos, activo, con participación por medio del chat, de la forma como puedan comunicarnos. Sabemos que recibiremos algunas respuestas y las vamos a comentar, pero esta es la parte más rica de visión pedagógica que podemos tener docentes y especialistas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta parte? Primero, conocer los procesos. Estos procesos que los hemos visto en un círculo verde, que los han nombrado, que los hemos visto cómo se dan de manera concatenada, y entender exacto qué implica cada uno. El primero es formular. El primero que voy a definir, porque sabemos que puede ser que de ahí parta un contexto real para ser atendido. Esto incluye transformar una situación en una forma susceptible de ser tratada matemáticamente. Es decir, una situación real, con ojos de resolutor, comenzamos a conectar, a decidir qué de todo lo de matemática que sé es relevante, pertinente para atender y enfrentar este caso. Es poder sacar los elementos matemáticos a partir de una situación real. Esto de formular tiene que ver mucho con el proceso de matematizar, de modelar la situación. Asimismo, se proporciona una estructura matemática, porque no solo es decir, dar el tema, sino cómo se relacionan los datos, se va configurando esto, y se dan representaciones identificando variables y haciendo suposiciones y simplificaciones. Este es un proceso, entonces, el formular, que conecta esta parte real con la parte matemática. El primer nexo que lo vimos en el proceso explicado por Candy en el ejemplo anterior. Luego tenemos emplear. Este es otro proceso, el segundo, que incluye cálculos, manipula expresiones u otros modelos matemáticos. Aquí se atienden mucho los procedimientos, cómo operan las nociones, las fórmulas, las propiedades que se articulan en beneficio de una solución. Entonces también es analizar información a partir de diagramas, gráficos, para poder extraer los datos relevantes a ser trabajados y desarrollar descripciones y explicaciones para usar herramientas matemáticas. En este contexto, eso es algo que está a manos del estudiante. En el mismo entorno puede hacer uso de una calculadora, un simulador, jugar con algunas hojas que le permiten ciertos comportamientos para generalizar. Por lo tanto, esa formación de pensamiento para buen uso de herramientas matemáticas también se ve en esta parte de emplear. Entonces tenemos el formular, conectar del hecho real con los elementos matemáticos, emplear, donde trabajamos los datos en beneficio de cálculos, aproximaciones, descripciones, explicaciones matemáticas. Y el tercero es interpretar y evaluar, también como se denomina. En este implica aplicar un razonamiento matemático para evaluar soluciones en relación con el contexto del problema y determinar si los resultados son pertinentes. Fíjense que acá hay algo muy importante, es evaluar el resultado obtenido en este proceso matemático con la situación que le dio origen. No es evaluar si la operación me salió bien, si sumé bien, multipliqué. Esa parte es propia en el proceso de emplear. Acá es regresar a la situación. ¿Es coherente? ¿Es razonable dar este resultado? ¿Es esto lo que me están pidiendo? ¿O qué otro tipo de validación le debo dar para responder a la situación planteada? Estos tres procesos se vienen trabajando desde PISA 2012 en las diferentes tareas. No es algo que viene nuevo en el marco de PISA. Entonces, estos tres procesos nosotros debemos tenerlo muy claro, identificarlos, estar bien precisos en cómo trabajarlo desde la formación matemática de los estudiantes. Y la parte nueva en la que se aporta con un poquito de precisión, de mayor precisión, es lo que corresponde al razonamiento matemático propio de este marco de PISA. El razonamiento matemático es ese eje articulador que realmente reúne, centra todo, implica evaluar situaciones, seleccionar estrategias, sacar conclusiones lógicas,
desarrollar y describir soluciones, reconocer cómo se pueden aplicar esas soluciones. Si lo vemos, está íntimamente conectado con estos tres. Es un hilo conductor que de alguna manera articula, integra estos elementos. Y ahí vemos formas como se pueden evidenciar en tareas donde se puede ver que identifican, reconocen, organizan, conectan, representan toda esta parte bien pensada, razonada de la comunicación, como cuando construyen, abstraen, evalúan, deducen, justifican, explican y defienden posturas, situaciones, procedimientos, que es la parte argumentativa, de conjeturas, asimismo de justificación de sus procesos, como también está, critican, interpretan, emiten juicios, refutan, califican. Entonces, todo esto implica la parte de razonamiento que sabemos que está integrado y que PISA está haciendo un esfuerzo por evaluarlo en algunas de estas tareas de manera separada. La actividad ahora va a ser la siguiente. Vamos a presentar una tarea, va a estar en la pantalla. Esta tarea, este estímulo con su pregunta, lo vamos a leer. Daré unos 3 minutos para ir resolviendo, bosquejarlo, y junto con eso, pensando de qué se trata, cómo se resuelve, después de haber comprendido, organizado la información y responder, dar la respuesta y sobre todo poder anticipar y cuál es el proceso que se enfatiza en esta tarea. Formular, emplear o interpretar. ¿Cuál de estos tres sentimos que tiene mayor fuerza en esa tarea presentada? Y cuando uno lo resuelve a través de ese proceso es que uno lo puede identificar un poquito más claro. Veamos entonces, vamos a estar atentos a que puedan participar. Ahí está por el chat, también ya está indicando que pueden participar por este medio. Ok. La primera tarea que vamos a compartir, que vamos a hacer cada uno desde el lugar donde está, pero conectados en compartir esta actividad, la primera es la siguiente. Elena fue en bicicleta desde su casa hasta el río que está a 4 kilómetros de distancia. El viaje le tomó 9 minutos. Luego volvió a casa montando su bicicleta por una ruta más corta, de 3 kilómetros de longitud, que solo le tomó 6 minutos. ¿Cuál fue la velocidad promedio de Elena en kilómetros por hora para el trayecto de ida y vuelta a su casa? Dejamos aquí el problema para que lo vuelvan a leer. Sabemos el proceso de resolución de problemas, comprenderlo, organizar los datos, planificar, resolver. Y una vez que tenemos esto, nos comunican la respuesta a la que han llegado y el proceso que consideran ustedes que se enfatiza en esta tarea. Formular, interpretar o emplear, uno de los tres. Muy bien, 3 minutos y vamos a estar atentos a su participación. Bueno, nuestros participantes nos está indicando de poder explicar los procesos un ejemplo de los procesos que define PISA en este modelamiento o proceso de resolución de problemas. Aprovecharé en conectarlo a la hora de presentar o de compartir la solución de esta tarea. Muy bien. No he tenido respuesta por el chat en cuanto al proceso involucrado que se enfatice. Vamos a esperar un ratito. Pero sí he tenido 2 preguntas que las vamos a responder. Una, la del proceso, ejemplos de una situación que ejemplifique los procesos de PISA, lo vamos a hacer. Y hay una segunda que indica si PISA aplica la prueba diagnóstica quinto y considera si las experiencias de aprendizaje aprendo en casa, está en relación a lo que busca PISA y las condiciones del contexto de los estudiantes del Perú, ¿no? Entendiendo por las brechas y todo esto. Esta es una pregunta muy importante que le hemos tratado de precisar desde el comienzo de la presentación, conociendo el marco de PISA, que es una evaluación internacional, que tiene una característica de evaluar una edad determinada de estudiantes, solo evalúa 15 años. Ese estudiante de 15 años puede estar en segundo de secundaria, en tercero, en quinto de secundaria,
no va a un grado dirigido, es a un grupo de estudiantes que está próximo a egresar de la etapa de la escolaridad y ver cómo está preparado para enfrentar la vida. Entonces, no va dirigido a un grado específico. Esto significa que va muy de la mano a poder analizar cómo está preparado en su formación matemática, en el grado que esté la manera flexible de pensar, razonada, más allá de una definición. Entonces, eso es importante entender. No es que evalúe en quinto de secundaria o en un grado específico, sino a un grupo de estudiantes de edad específica, 15 años, y que esté en la etapa de la escolaridad. Y esto hemos visto en otra parte de la presentación que tiene una conexión con el currículo nacional, sobre todo con las evaluaciones estandarizadas que tiene como base este documento normativo. Evaluamos la competencia matemática, intervienen contenidos, capacidades, los contextos, lo mismo con una íntima relación tal como lo hace PISA. Por lo tanto, estos conocimientos deben ser comunes. Si los estudiantes están listos o no, justamente eso es lo que nos comunica. Qué tan preparados está para enfrentar situaciones donde no dice qué contenido matemático se aborda, pero el estudiante debe poner en juego en parte de esa toma de decisiones para lo que va a resolver. Con esto, entonces, espero haber respondido una de las preguntas que planteaban. Y vamos a ver entonces, de la misma manera, ¿qué nos pide esta tarea? Vamos retomando. La situación real la podemos contar nuevamente, la podemos escenificar, dibujar, bosquejar y ver que Elena, que está en su bicicleta, está en un trayecto de ida y de vuelta. En el trayecto de ida hay unos datos que indican cuánto fue la extensión de ese recorrido y qué tiempo le tomó, y también el trayecto de regreso, la extensión que tuvo y el tiempo que tomó. Con esa información se le pide cuál es la velocidad promedio en todo el trayecto. Por lo tanto, si vemos, organizamos la información, vemos que aparecen varios de los procesos y vamos a ver de enfatizar uno de ellos. Respondiendo a la otra pregunta de ejemplificar estos procesos. La situación está aquí, situación real. Saquemos la parte matemática para poder trabajar. Mientras yo diga que está subiendo, bajando, recorriendo, todavía no estoy aterrizando en elementos, en nociones, en hechos matemáticos. Entonces comenzamos a simbolizar, a comunicar eso que vamos comprendiendo. Es un trayecto de ida y de vuelta. Hablemos de la distancia por un lado. Vamos organizando la información, lo que es el formulario en esa parte. Entonces el trayecto de ida, ya está, una parte es 4, la otra parte es 3, en total eso es lo que recorre, distancia. El tiempo que le tomó una parte, ya estamos ahorita organizando esta información de hecho real en la parte matemática y estamos empleando estrategias que organicen esa información. Estamos en el proceso ya de emplear para encontrar la distancia total, para encontrar el tiempo total, y fíjense que no son cálculos solos, son cálculos que van acompañados de nociones. Entonces estamos en el empleo. Esta parte que ya se ha visto recorrido y tiempo total, luego lo tenemos que asociar con velocidad promedio, noción que interviene también y que es parte del aprendizaje matemática, la noción de velocidad como una razón de medidas y también la noción de promedio. En esta parte, entonces, yo puedo haber obtenido los datos, pero calculando y continúo con el cálculo de acuerdo a estas nociones que le dan significado. La razón, entonces, para llegar a la noción de velocidad, que es distancia y tiempo, la razón entre estos dos, y lo que vemos es que los 7 kilómetros, que es todo el trayecto, lo hace en 15 minutos. Todo eso sacado por estos cálculos. Pero lo que nos están preguntando es todavía afinar el cálculo. Nos piden en kilómetros por hora. Ahí es donde viene la parte de evaluar. Ya terminé, sí, tengo una velocidad, pero no como me está pidiendo la situación. Entonces interpreto que me piden, evalúo lo obtenido con lo solicitado, y ahí viene esta última parte de interpretar y evaluar. Y vemos que nos falta. Entonces, sí, este trabajo de elaborar estos cálculos necesarios de conversiones, de pensamiento proporcional, para llegar
a expresarlo en kilómetros por hora. Por ejemplo, en este procedimiento lo hicimos de esta manera, esa conexión. 1 hora, para llegar a la hora, teniendo los 15 minutos, es entonces buscar el cuádruple. 4 veces 15 minutos lleva a los 60 minutos, que es la hora. Una forma que puede ser de pensar, sabemos que la heurística de los estudiantes puede ir por diferentes caminos, por factor de conversión, por diferentes formas, pero estamos tratando de hacer de la manera más sencilla como los estudiantes suelen pensar cuando realmente comprenden las nociones que van trabajando y adquiriendo. En este caso, entonces, por 4, y ahí es donde multiplica tanto la distancia, la longitud recorrida, como también el tiempo. Y finalmente tiene 28 kilómetros recorridos en los 60 minutos, que llega a la respuesta dada, 28 kilómetros por hora. He aprovechado en hacer esta explicación de los procesos, en un ejemplo dado. Vemos que a veces intervienen los 3 procesos, como el caso que hemos visto, pero hay uno que se le va a dar mayor énfasis, donde PISA dice, y se enfatiza el proceso tal. No es que es el único que esté, es el que se enfatiza. Y en este caso, el énfasis en este proceso que hemos visto está en emplear. Si nosotros es 28 kilómetros por hora, como vemos acá, y el proceso es emplear, porque vemos que incluye cálculos, manipulan expresiones en unas unidades, en otras unidades, inclusive estos modelos matemáticos, esta noción de tiempo, la razón de las 2 magnitudes para llegar a la noción de velocidad. Todo esto está en lo que PISA define en emplear este proceso, como incluye realizar cálculos, manipular expresiones y otros modelos matemáticos, analizar información, diagramas, gráficos, desarrollar descripciones, explicaciones y puede usar herramientas matemáticas. Entonces, este es un primer ejemplo, una tarea. Muy bien, aquí recién veo en el chat, podría ser también este resultado y ahí nos plantean simbólicamente el que es 4 veces la suma del 9 más 3, 4 veces 9 más 3 sextos, ahí, pero convertido ya. Está planteando estas operaciones ya casi en simultáneo para poder llegar a la razón de comparar este total de tiempo, de distancia con el tiempo. Muy bien. Muchas gracias a los que han participado y los que han hecho sus preguntas porque nos permite aclarar oportunamente algunas de estas intervenciones. Bien, ahora vamos a pasar a un segundo ejemplo de la misma manera y que de verdad esperemos que haya mayor participación para poder interactuar un poquito más, aunque sea de esta forma escrita y oportuna. Vamos a ver, ¿qué hace que este ítem esté en un proceso o en otro? Vamos a ver qué viene en esta tarea. Esta tarea es de rueda de la fortuna, el que dimos como ejemplo en el estímulo y la pregunta. Veamos. Una gigante rueda de la fortuna se encuentra al lado del río. Mira la foto y el diagrama presentado a continuación. Está la foto de lo que es la rueda de la fortuna y el diagrama que va a precisar algunos datos que se van a mencionar. Esto nos indica que todo elemento que se dé, gráfico, esquemas, es para brindar información a favor de la comprensión del problema. Seguimos. La rueda de la fortuna tiene un diámetro exterior de 140 metros y su punto más alto está a 150 metros por encima y a un lado del cauce del río Támesis. Esta gira en el sentido indicado por las flechas. Ahí vamos viendo el sentido en el que gira el diámetro exterior y ahí vamos sacando los datos. ¿Cuál es la pregunta en este caso con el estímulo presentado? La rueda de la fortuna gira a una velocidad constante. La rueda da una vuelta completa en exactamente 40 minutos. Juan comienza su paseo a la rueda de la fortuna en el punto de embarque, P. ¿Dónde estará Juan después de media hora? Damos igual unos 3 minutos y en el proceso de resolver vamos identificando cuál de estos procesos
que PISA menciona se enfatiza más o lo vemos más relevante. Vamos viendo. Por lo que leo entre las respuestas propuestas en el chat está el punto S, otros indican 75%, otras respuestas en S, otros dicen la alternativa B. Muy bien. Gracias, Teresa, por tu participación permanente y tus preguntas. Jesús en S, muy bien, Jesús. Ok, vamos viendo que si en este momento hubiésemos podido compartir, quizás lo más rico de esto hubiese sido y explicar cómo llegamos a estos resultados, a estas respuestas, y el proceso que cada uno ha seguido, cómo ha ido interpretando, conectando, probablemente no es el mismo. Siguen distintos caminos, pero cada uno lo va argumentando de alguna manera. Por ejemplo, hubo uno que llegó a un 75%. Imaginamos la conexión que ha hecho de distribución, de conocer que toda la rueda, toda una vuelta es el 100% y cómo esto va. Y esa ha sido la conexión, distribuyéndola, digamos, de una manera proporcional. Hay otros probablemente que se han ido a la parte geométrica, en los espacios, guiados del gráfico, los espacios, los puntos, en cuarto de vuelta, en vuelta completa, y viendo, entonces, hay muchos elementos, muchos recursos para abordar estas tareas. No es una forma única. Por lo tanto, eso es lo bueno de estas tareas, que permite volcar de alguna manera los elementos, los aprendizajes que traen de los diferentes grados en una situación que se presenta del contexto real. Veamos. Vamos a hacer primero una de las formas, solo estamos dando un ejemplo, no quiere decir que es la única manera de resolver, pero un ejemplo que nos permite precisar, entender ese proceso que enfatiza PISA en la tarea mostrada. Por ejemplo, en este caso, que la rueda de la fortuna gira a una velocidad constante, dice la rueda da una vuelta completa en 40 minutos, y hay un dato importante ahí, la vuelta completa en 40, y que el punto de embarque de Juan es en P, comienza en P, 40 minutos la vuelta completa, pero la pregunta es ¿dónde estará Juan después de media hora? Ya esta primera parte de la descripción de media hora tiene una equivalencia, una parte de conocimiento que media hora la puedo expresar, trabajar en fracciones, trabajar en equivalencia de minutos, y ahí ya la edad de los estudiantes le permite conectarlo con lo que le ayude más a su forma de pensar, ese pensamiento lógico que pone en juego. Veamos entonces, guay. Disculpen. Entonces, veamos la forma de conectar. Una de las maneras puede ser pensar en una vuelta. Una vuelta referida al tiempo, según los datos, 40 minutos, velocidad constante. Si lo referimos a los espacios que ha transcurrido, que ha pasado, se ha desplazado en esa vuelta, son 24 espacios. Y lo podemos ver porque vemos que en un cuarto de vuelta recorre 6, otros 6, entonces 4 veces está esta parte de 6, que son los 24 espacios que recorre. Bien, esto entonces puede llevar a plantear de distintas maneras. Vamos a hablar de una reducción proporcional. Si 40 minutos es 24, me tengo que conectar con esa media hora que la puedo estar pensando en 30 minutos. Entonces, ¿cómo llegar a esos 30 minutos? Algunos pueden decir es 3/4 de ese tiempo y por ahí se conecta con una de las respuestas que han dado. Es 3/4, son 75%, quiere decir que de toda la vuelta solo recorre 3/4 y llega al punto S que mencionó. Una forma. Fíjense, pasando inclusive por fracciones o por porcentaje. Otra puede ser esta, los espacios, un poco el proceso de conteo en el gráfico dado. Entonces, si 10 minutos es 6 espacios, pensamiento proporcional, 30 minutos es 3 veces, 3 veces esa cantidad de espacios, y vemos que en 30 minutos recorrió 18 espacios. Bien,
estos datos de alguna manera los vamos relacionando acompañado de nociones, poniéndolo en aspectos matemáticos que pueden ser estas nociones que hemos ido mencionando, pero no terminó ahí, porque no me pregunta cuántos espacios recorrió. Ahí es donde viene la parte de interpretación y evaluación final. La pregunta está, ¿dónde se encuentra? Hay que nombrar el punto o el espacio en el que se encuentra porque está entre tal o en determinado punto. Hay dos opciones de poder responder. Entonces, esto hay que trasladarlo a la situación original para encontrar la figura dada. En este caso, entonces, tenemos que cada tramo de P a Q son 6, ahí vamos viendo, y así de Q a R, de R a S. Entonces, este 18 son los 3 espacios de 6, y podríamos decir entonces que partiendo de P llega hasta S, porque es 3 veces estos 6 lugares. 6, 6, 6. Entonces, en este caso, la respuesta es en S, ahí se encontraría exactito. Podemos corroborar a manera de verificación porque recorrió 3/4 de vuelta si lo asocio con la interpretación que dio el colega en una intervención. Y de esta manera estamos hablando del formular una situación matemática que no dice, trabájalo, dime qué porcentaje, hay que trabajarlo con porcentaje. No da ninguna iluminación de noción matemática. Uno lo pone en juego para encontrar la respuesta que da, orientada geométricamente, orientada con aspectos de cantidad, porcentaje, fracción, que de una u otra forma ayuda a esto. Entonces, ¿cómo conectamos la situación real para entrar al campo matemático y ahí trabajarlo? En este se enfatiza el formular. No quiere decir que acá no hay cálculos, no quiere decir que acá no se evalúa, pero esa es la parte primera de conexión de la situación con la parte matemática que se enfatiza en esta parte. Muy bien, acá nos indica también que los arcos, de acuerdo a los arcos que va avanzando, y cada arco tiene 6 marcas, es también esta parte de la visualización, justamente los elementos que dan este diagrama, es un insumo también que ayuda como elemento para la resolución. Y pasamos a un tercer ejemplo. Este ejemplo, que también la idea es resolverlo y decir qué proceso es el que estamos enfatizando, es el poder del viento. Un poquito más largo, pero es muy puntual. Lo vamos leyendo. Villacet está considerando construir algunas estaciones de energía eólica para producir electricidad. El gobierno de Villacet recabó información acerca del siguiente modelo. Este modelo del poder del viento que estaba mencionando es modelo E82, altura de la torre 138 metros, número de aspas del rotor 3, longitud de un aspa del rotor 40 metros, máxima velocidad de rotación 20 rotaciones por minuto, costo de construcción 3.200.000 sets, utilidad 0,10 sets por kilowatts generado, costo de mantenimiento 0,01 sets por kilowatts generado, eficiencia opera el 97% del año, y hay una nota donde aclara que kilowatts hora, que es esa notación, es una medida de la energía eléctrica. Todo esto es el estímulo. Nos sitúa en una situación, vemos un gráfico, podemos ir relacionando cada uno de estos datos con lo que precisa. ¿Qué nos pide? La pregunta dice, determina si las siguientes afirmaciones acerca de la estación de energía eólica E82 se pueden deducir de la información brindada. Encierra en un círculo sí o no en cada afirmación. Entonces aquí daremos un minutito más para que podamos hacer lo que nos piden. Cada afirmación la analizamos y vemos si es que esta afirmación se puede deducir de esta información dada. Y ahí respondemos, ¿se puede deducir esta afirmación a partir de la información brindada? Sí o no en cada caso.
Vamos leyendo la información y vamos respondiendo sí o no. Damos unos 4 minutitos y lo conversamos por medio del chat, tanto respuesta de sí, no y proceso. Es probable que mientras van resolviendo, contestando, ya puedan haber intuido qué proceso es el que está, en función a cómo lo van trabajando. Pueden ir indicando el proceso en esta tarea. Entiendo que este es un poquito más larguito, un poco más extenso. Y muy bien, tenemos participación. Gema nos indica en el primero, sí. La construcción de 2 estaciones es más de 8 millones. Y afirma, dice que es una información que se puede sacar de los datos. Gracias, Gema. Y como decimos, esto en una tarea de aula se enriquece y explica por qué, argumenta tu respuesta, y esto ayudaría mucho más, ¿no?, en la comprensión y en lo que vamos atendiendo. Y justamente conforme uno lo va abordando ya presiente, se da cuenta por lo que va, y acá Gema también dice, y me parece que es formular. Podríamos preguntarle, ¿y por qué cree que es formular? Quizás en este caso, si asocio la descripción que da PISA para formular, es que establezco relaciones entre los datos, cojo la situación para volverla al contexto matemático. Podría darse porque interviene eso de conectar la información dada en la situación con el planteamiento matemático. Como dice, me parece que es formular. Y también la expresión indica, tengo alguna duda. Bien. Vamos avanzando porque sé que vamos a irnos acompañando en el proceso de desarrollo del mismo. Y eso es la actividad importante que vamos a tener ahora. Veamos con esta primera afirmación. Dice, la construcción de 3 estaciones de energía eólica costará más de 8 millones sets en total. Vamos a ver si esta afirmación se deduce de lo de arriba. Entonces tendríamos que ver dónde está esto de la construcción, el costo de construcción y de toda la información en este pedacito. Entonces me lleva a revisar, interpretar cada uno, de este se refiere. Ya una vez que lo preciso, ¿y qué me dice de costo de construcción? Que es 3.200.000 sets. Muy bien. Y acá va también el cómo uno decide, un cálculo exacto, un cálculo aproximado, qué es lo que me está pidiendo afirmar. Es un costo, digamos, con un referente, es más de tal cantidad. Veamos. Y aquí hay una de las tantas formas de proceder. Repito, puede ser cálculo exacto, aproximado, estimación. En este caso, entonces, el costo de construcción de la información dada, vamos viendo que es 3.200.000, entonces aproximadamente 3 millones, dando una estimación, un redondeo, aproximadamente 3 millones. Y nos dice abajo que quieren construir 3. Miren que es una aproximación donde hemos cortado la cantidad. Entonces, uno sale más o menos 3. 3 de estos saldrán más o menos 9. De hecho, que es más de 8 millones. Entonces, la primera respuesta que había dado es correcta. Acá podemos decir sí. Acá también he recibido uno que indica que la primera proporción es no, la segunda no, la tercera y la cuarta, tercera es sí, y en la cuarta traducción de datos 10 no. Entonces, bien, vamos viendo que esto requiere solo de contestar sí o no, que uno dice solo es marcar, no es directo. Lleva toda una interpretación, una evaluación de la información dada con la afirmación que están dando, conectarlas y tomar una postura frente a ello. Y esto es razonable, y esto sale, se implica, viene de eso, o no tiene sentido, no es coherente de repente. En este primero vemos que sí. Si uno me cuesta aproximadamente 3 millones, 3 me costarán como 9 millones. Entonces es correcto porque dice que es más de 8. Afirmación.
que se desprende de lo dado. En el siguiente tenemos, hice muy rápido, dice, el costo de mantenimiento de la estación de energía eólica corresponde aproximadamente al 5% de su utilidad. Fíjense que estamos hablando del costo de mantenimiento y de la utilidad. Acá dice que la utilidad es 0,10 sets por kilowatts generado. Y el costo de mantenimiento es 0,01 por kilowatts generado. Entonces, la afirmación dice que el costo de mantenimiento, eso que ponen ahí, es el 5% de lo que está mencionado en la utilidad. Esa es la afirmación que da. Entonces, vamos a precisar, ¿es el 5%? ¿Cuánto es? Dice que es el 5% el costo con respecto a la utilidad. Entonces, la utilidad es 0,10, como está ahí señalado. Esa es la utilidad. Entre las tomas de decisiones decido hallar el 10%, que es de un cálculo muy rápido. El 10% de una cantidad, que es operativo, solo deslizando o distintas formas que se puede usar en estrategia. Si la utilidad es 0,10, el 10% es 0,01. Pero eso es lo que dice de costo de mantenimiento. Entonces es el 10%. Que me digan que es el 5%, no. Esa información no la saco de lo que me han dado arriba. Esa afirmación no corresponde a lo que han dado arriba. Lo probé con 10%. Otra forma puede ser que saque el 5% de 0,10 que es la utilidad, a ver si sale lo que dice de costo. Otra forma que también lleva cálculos, pero lo que estamos haciendo es validando lo que dice la afirmación con los datos que tenemos de inicio. Esa validación nos lleva a este tipo de análisis e interpretación. Entonces, en este, que hemos visto que no corresponde al 5%, lo que corresponde es al 10%, es no. Muy bien, como había indicado ahí también el colega. El tercero, dice, el costo de mantenimiento de la estación de energía eólica depende de la cantidad de kilowatts generado. El costo de mantenimiento, nos vamos a esta parte. El costo de mantenimiento, ¿cuánto es? Es una cantidad por kilowatts generado, es cierto. Depende de la cantidad de kilowatts para ver cuánto es lo que aborda. Por lo tanto, lo que afirma ahí, que ese costo depende de los kilowatts generados, correcto, eso sí se desprende de la información dada. Y el último, en exactamente 97 días por año, la estación de energía eólica no estará operativa. Estamos viendo la parte de la eficiencia. Dice que opera, o sea, está operativa el 97% del año. 97% del año está operativa. Y acá dice que son 97 días que no estará operativa. Entonces si no estará operativa se está refiriendo, y ahí comenzamos a interpretar para tomar decisiones. Entonces no estoy hablando del 97%, porque esto es que esté operativo. Estaría hablando del 3% que no está operativo. ¿Y eso cuántos días son? Entonces comienza a partir de esta información. No está operativo un 3% de todos los días del año, ese total. Podemos estimar, muy bien, el 3% es más o menos 3,6, podríamos decir 4, ¿no? Haciendo una división mental entre 100. Entonces, aproximadamente 4 es 1%. Pero acá dice, yo tengo que hallar el 3%, entonces estamos hablando aproximadamente de 12 días que no está operativo. Y la afirmación dice 97 días. No es una información que obtengo de lo dado. Por lo tanto, en este último, no cumple. Y lo que vamos viendo, bien como habían indicado en algunos que participan, en esta parte estamos evaluando la información. Interpreto lo dado, qué me da en este aspecto, si es de costo de construcción, si es de utilidad, cómo lo conecto. Esa información la interpreto para contrastarla con una afirmación que está dando. Y en esta oportunidad, como digo, es interpreta y evalúa. Y para recordar cómo define PISA este proceso implica aplicar un razonamiento matemático para evaluar soluciones en relación con el contexto del problema y determinar si los resultados son pertinentes.
justamente la conexión que hemos hecho con cada una de estas afirmaciones. Con esto, entonces, debemos enfatizar que PISA lo que busca es evaluar al estudiante a partir de un contexto donde dos cosas se ponen en juego muy fuertes: el contexto que está de soporte y los conocimientos que involucran y las capacidades que se activan en este trabajo. Y como docentes podemos ver eso. Muchas veces aprenden muchos aspectos de conocimiento, pero solo como un proceso, de repente solo algorítmico, solo mecánico, no razonan, no construyen, no conectan, no relacionan, y ahí es donde le faltan estos elementos en bien de la solución de una situación. Con estos tres ejemplos hemos querido evidenciar qué importante es atender en todo lo que nos difunde PISA esta parte de los procesos de resolución de problemas y procesos de razonamiento. Y justamente con el siguiente ejemplo queremos enfatizar la parte novedosa de PISA, que es el razonamiento matemático, que si bien está involucrado en los procesos mencionados anteriormente, también están dando un aspecto particular, importante de conexión como una actividad lógica que incluye, se une también a las anteriores. Aquí hay un ejemplo. Nuevamente estamos con el formato. Acá está el estímulo. En la parte de acá vendrán las preguntas más adelante. Acá va presentando, por ejemplo, siempre, algunas veces, nunca. Estamos hablando de estos cuantificadores que se trabajan desde los primeros grados en distintos aspectos de clasificación, de identificación de números, etc. Aquí, esta forma de pensar, siempre, algunas veces, nunca, nos hace pensar en situaciones particulares, eso que me dicen para este caso, y para este caso, y para este caso, y llegamos a un proceso de generalización, donde si pruebo con varios y veo que con todos se cumple, y siempre se cumple, estamos en el siempre. Si por ahí encontramos algún contraejemplo, se cumple aquí, también aquí, pero veo que en este caso no, y ya las nociones hacen vislumbrar algunos de estos, salen algunas veces, se cumple aquí, pero por ejemplo aquí no. Y finalmente el nunca es cuando vemos que no cumple y realmente seguimos probando y no encontramos elemento en donde sí esta actividad se dé, esta afirmación se dé. Y hay una primera parte de familiarización. Fíjense, acá indican afirmaciones que siempre, algunas veces o nunca son verdaderas. Eso es lo que busca en el estudiante que identifique. Y dan algunos ejemplos. Miren este. Un número que es divisible por 4 también es divisible por 2. ¿Qué tendría que hacer el estudiante? Pensar en un número divisible por 4. Y decir, ¿y es divisible por 2? También, por ejemplo, 8. Y también es por 2. A ver, otro que sea divisible por 4, por ejemplo, 20. Y también es por 2. Y así. Y acá está también cómo es esta estructura lógica de que cumpla lo primero para que ver si se cumple lo segundo, pero lo primero se debe cumplir. Entonces acá divisible por 4, y esta es una situación que siempre se cumple, ya después de ir dando varios ejemplos y generalizando. Hay un segundo ejemplo que plantea esta afirmación: un número que es divisible por 9 también es divisible por 6. Los ejemplos es el primer paso, la primera instancia para analizar, para razonar. Y entonces saber que sea divisible por 9, puedo probar con 9, puedo probar con 18, puedo probar con 90, y prueba, y se da cuenta si es divisible por 6 o no. Dependiendo el manejo, el dominio de estas nociones que tenga el estudiante, lo hará después de varios ejemplos o generalizará muy rápido. ¿De acuerdo? Porque para que sea divisible por 9, ¿qué característica debe tener? Etcétera. En este caso, encontrará algunos ejemplos que sí y otros que no cumplen, por eso dice algunas veces es verdadera. Y un tercero donde la suma de dos números impares es impar. De igual manera, sumo dos impares que resulta otros dos impares, y si fueran estos dos impares, y se da cuenta que nunca es verdadera. Después de esta familiarización, porque acá no estoy evaluando, está un poco ubicando al estudiante de qué se trata el análisis que vas a hacer en este razonamiento, viene la tarea. Y la tarea comienza también de forma graduada. Primero una muy sencilla y después ya va conectando con elementos de un poco más complejos. Con esto vamos viendo que el proceso de razonamiento matemático implica evaluar situaciones
seleccionar estrategias, sacar conclusiones lógicas, desarrollar y describir soluciones y reconocer cómo se pueden aplicar esas soluciones. Esto es lo que hemos descrito y lo vuelvo a poner para conectarlo con lo que vamos viendo. Una de las tareas, por ejemplo, la segunda tarea en este grupo de ejercicios de siempre, algunas veces no. Tienen que responder ante cada afirmación, siempre verdadera, algunas veces verdadera, nunca verdadera. Miren la primera. Cuando un número entero se multiplica por sí mismo, el resultado es un número par. Cuando un número entero se multiplica por sí mismo, el resultado es un número par. ¿Qué responderíamos ahí? Siempre, algunas veces o nunca verdadera. Pueden poner en el chat para irnos conectando una vez más. En este caso, el paso que hemos tenido en este momento es pensar en ejemplos. Y si pongo 4 con 4, y si pongo 5 con 5, y si pongo 6 con 6, a eso es lo que vemos. Cada ejemplo es una situación particular que permite analizar. Y en este caso hemos visto que si pongo 4, 4, el resultado es par. Y si pongo 5, 5, el resultado no es par. Y si pongo 6, y puedo ir así, entonces nos damos cuenta en este caso que algunas veces esta afirmación se cumple, no siempre. Muy bien, a veces, gracias, ahí vamos bien. Fíjense el segundo, duplicar un número entero produce un número par. El doble de un número sale par. Volvemos a los ejemplos, el doble de este número y el doble de este número y el doble de este número. ¿Qué resulta? Y en este caso vemos que siempre resulta un número par. De repente, en actividades previas, sí ya había generalizado y si no, es momento para hacerlo. Muy bien, acá también ya me están dando algunas razones para la primera y para la segunda. En la segunda es siempre. Vemos la tercera. Reducir a la mitad un número entero impar produce un número entero. La noción de lo que es número entero. Muy claro de qué conjuntos, qué elementos estamos hablando en esta parte. Entonces, la mitad de un número entero impar, la mitad de un número entero impar, produce un número entero. Y en este caso, también podemos hacer ejemplos y vemos que no. La mitad de un impar no genera un número entero, comienza esta parte decimal, digamos, ¿no? El punto 5 que decimos en algunas oportunidades. Bien, miren este. Esta es una igualdad que nos plantea. Siempre verdadera, algunas veces verdadera, nunca verdadera. Ya exige no solo qué aparenta, sino meternos en el ejercicio y analizarlo. Yo podría decir, es una ecuación y depende. Si el valor de X es el justito que lo hace verdadero, bien. Si ponen otro valor, es falso. Podría pensar eso. Pero a la hora que veo, observen bien. 3X más 1 dice que es la mitad de 6X más 2. Esto es una identidad, una equivalencia, una ecuación que tiene infinitas soluciones. Esto se cumple para X1, para X5, para X17.000. Entonces, ¿qué valor lo puede hacer falso? Nunca va a ser falso. Entonces, ¿podría responder nunca? No. ¿Podría responder algunas veces? No. No voy a encontrar contraejemplo. Es una situación que los estudiantes no requieren necesariamente todo un algoritmo, sino la interpretación de esa simbolización, y esta siempre es verdadera. Lo mismo, esta geométrica, interpretar los iconos, las marcas que están dadas. Fíjense, este es un cuadrado, lo veo acá, ángulos rectos, los lados iguales, conectan también estos lados entre sí, son iguales, lo mismo, y dice la afirmación, después que he analizado esta gráfica, que el perímetro de la figura A es mayor que el perímetro de la figura B. Siempre, algunas veces o nunca se cumple. Y acá comienza todo un proceso, inclusive de demostración de resolución mental o gráfico, y ahí uno va haciendo ciertas inferencias, y finalmente nos damos cuenta que en este caso los dos perímetros son iguales. Yo puedo trasladar los segmentos, ver que
con esto compongo también una de las formas, o darle valores y componer partes, y también veo que en este caso los dos perímetros son iguales. Entonces, la afirmación que dice que el perímetro de A es mayor que el perímetro de B, no, nunca va a salir mayor. Y acá está en juego las nociones y toda esta parte que el estudiante tiene que aportar al ejercicio, porque perímetro, que entiendo perímetro, cómo se conecta perímetro, a pesar de que esté mudo, de que no me dan valores numéricos, pero que lo puedo aportar. Y el último, si se lanza una moneda 50 veces, caerá cara 25 veces. Entonces acá estamos en un hecho estocástico, ¿no? La idea de probabilidad, lanzo, caerá 25 veces, puede ser, de repente no, porque sabemos el sentido de lo que es la probabilidad, que sea muy probable o poco probable, pero que puede darse o puede dejar de darse. Entonces esa interpretación nos lleva a este análisis de que algunas veces esto puede ocurrir. Con esto entonces hemos querido presentar ejemplos desarrollados. Espero que ustedes hayan participado en esta parte del seguimiento de lo que involucra al estudiante. Como vemos, es una matemática muy flexible, con nociones que se pueden trabajar de manera muy elegante, como dice PISA, muy formales, como también muy intuitivas, y son recursos para poder resolver estas situaciones. Con esto entonces terminamos esta parte del proceso de razonamiento matemático y dejo con ustedes a Sara, que viene con las novedades de PISA. Buenas tardes. Bien, en esta parte vamos a continuar mostrando algunos formatos de la prueba PISA. Como ya se había mencionado desde el inicio, PISA se viene evaluando en el formato por computadora desde el 2015. Bien, entonces decíamos que PISA ya se viene evaluando en el formato por computadora desde el 2015. Ya Olimpia mostró cómo es que el estudiante observa estos estímulos desde la plataforma de PISA, ¿no? Entonces, queremos mostrar, además de lo que ya mostró Olimpia, que es el estímulo y las preguntas, y que estas pueden estar asociadas a diferentes tipos de preguntas que podrían asociar diferentes dominios matemáticos. El hecho de tener esta plataforma por computadora hace que el estudiante tenga acceso a ciertas herramientas. Por ejemplo, una de ellas es la calculadora. El estudiante tiene a su disposición una calculadora digital. Si el estudiante hace clic en esta calculadora, en este icono que ustedes ven, va a emerger una ventana que va a mostrar una calculadora digital con operaciones básicas. Esta herramienta el estudiante la tiene disponible durante toda la prueba y la puede utilizar de manera libre, si es que lo desea, para realizar algunos cálculos que le va a permitir dar respuesta a las preguntas que se le está proporcionando. Esto es algo que está disponible, como mencionaba, durante toda la prueba. Hay una segunda herramienta, que es el editor de ecuaciones, y esta solamente está disponible en algunas preguntas, aquellas que requieren una respuesta abierta, pero que impliquen que el estudiante requiera hacer alguna expresión matemática. Por ejemplo, en el ítem que ustedes ven, la pregunta le pide: escribe una fórmula que calcule la frecuencia cardíaca recomendada para que el ejercicio físico sea más efectivo, expresada en términos de edad. Vamos a ver en pantalla esta simulación de cómo el estudiante podría, haciendo uso de este editor de ecuaciones, escribir esta expresión que le están pidiendo, esta fórmula de frecuencia cardíaca en función de la edad, haciendo uso de estas herramientas del editor de ecuaciones. Estas están disponibles solo en los ítems en los que se requiere escribir expresiones matemáticas. Eso ya se venía trabajando desde PISA 2018. Ya eran herramientas disponibles. Pero ahora, como mencionaron al inicio, PISA está enfatizando las habilidades del siglo XXI. Y una de estas habilidades del siglo XXI es las habilidades computacionales. Estas herramientas que ahora, por la pandemia, hemos visto que se requieren con mayor énfasis. Y eso ha involucrado que PISA incorpore ciertos formatos
que permitan evidenciar esas habilidades computacionales en los estudiantes. Por ejemplo, uno de estos formatos es el uso de simuladores. Hay estímulos como el que se muestra en pantalla, simulador de ahorros, que van a permitir que el estudiante interactúe, que pueda explorar mediante barras deslizadoras, cambiando datos de periodo de ahorro, depósito mensual y tasa de interés. Bueno, en este estímulo eso es lo que se permite simular para calcular, por ejemplo, cuánto de ahorro total va a tener, dependiendo de las variables que maneje en este simulador. Siempre que el estudiante se enfrente a estas preguntas que requieran el uso de un simulador, hay un tiempo previo de introducción, donde el estudiante primero se enfrenta a este estímulo, donde se le da la opción de manipular estos botones, de manipular las listas desplegables o estas barras deslizadoras para que se vaya familiarizando con estas herramientas. Una vez que el estudiante ha podido explorar, validando datos, viendo cómo se registran los datos en una tabla y se van guardando los resultados que va simulando el estudiante, recién después de este periodo de simulación, el estudiante pasa a resolver las preguntas que están asociadas a este estímulo, ¿no? Bueno, esta es una de las herramientas, esta es una de las novedades de este formato. Otra es la de el uso de estímulos que tienen información en dobles pestañas. Por ejemplo, este es un estímulo que tiene como título decisión de compra. Y ustedes ven que en la sección de estímulo a su derecha hay dos pestañas. La primera es reseñas en línea, que muestra este gráfico de barras, donde se muestran las calificaciones que han dado los clientes acerca de unos determinados productos. Pero si hace clic el estudiante en la siguiente pestaña, tabla de resumen, el estudiante va a ver una tabla donde ya se especifica qué comentario específico ha hecho cada cliente y con qué frecuencia ha hecho este comentario. De manera que el estudiante tiene un estímulo que tiene dos fuentes de información que le van a permitir dar respuesta a su pregunta. En algunos casos, como en el ejemplo que mostramos en pantalla, específicamente le pide al estudiante que utilice estas dos pestañas para dar respuesta a su pregunta. Pero hay otras preguntas donde el estudiante tiene que decidir qué información, de qué pestaña debe elegir para poder dar respuesta a su pregunta. Otro de los formatos que está evaluando PISA es el uso de las herramientas arrastrar y soltar. En este ejemplo de ítem de las baldosas, por ejemplo, el estudiante tiene que arrastrar estas etiquetas que dice sí, entonces, si no, baldosa A, baldosa B, con la finalidad de completar las instrucciones que le van a permitir completar o dar el algoritmo que le permita armar el diseño o seguir completando este diseño que ustedes observan en el estímulo. Vamos con, por ejemplo, algo rapidito para ver el primer caso. Si las filas son impares, ¿no? ¿Cómo yo voy completando? Bueno, si las filas son impares como la 1 y la 3, la primera baldosa debe ser la baldosa A, ¿verdad? Entonces, si yo completo esta parte, dice, si la fila correspondiente a una fila con número impar, entonces la primera pieza debe ser, si es impar la fila, entonces la primera pieza debe ser la baldosa A. Lo que debe hacer el estudiante es seleccionar esta etiqueta de baldosa A y arrastrarla hacia el espacio correspondiente. Si no es impar la primera fila, entonces él debe arrastrar la etiqueta de la baldosa B, para de esta manera completar la instrucción de cómo deberíamos armar el algoritmo que permita completar automáticamente este diseño. Y bien, de esta manera el estudiante puede seguir completando estas instrucciones utilizando estas etiquetas y nuevamente hay un periodo de simulación antes siempre de enfrentarse a estas preguntas. Otra de las herramientas es el uso de hoja de cálculos. Y aquí vemos que esto es algo que, bueno, en la realidad se utiliza mucho, ¿no? Las hojas de Excel. Y esta es una simulación, algo parecido a una hoja de Excel. El estudiante tiene una tabla de datos donde puede ordenar una fila por orden alfabético o ordenar por valores mayor, menor.
y además puede hacer operaciones entre datos de columnas, puede sumar, puede restar, las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división. De manera que esto se convierte en un instrumento para el estudiante. ¿Qué debo hacer para dar respuesta a determinada pregunta? Como acá, por ejemplo, le preguntan, ¿qué operación entre las columnas B y C determinará los valores correctos en la columna D? Entonces el estudiante tiene que analizar, en la columna B me muestran población en millones, en la columna C, número de usuarios de teléfonos inteligentes. ¿Qué es lo que yo quiero en la columna D? La proporción de usuarios de teléfonos inteligentes. Entonces, ¿qué operación debo hacer para obtener los valores de la columna D? Estos son los tipos de ejercicios que va a desarrollar el estudiante para dar respuesta a este tipo de preguntas. Y esto es lo que está enfatizando como habilidades del siglo XXI. Y quiero aprovechar las preguntas que están apareciendo en el chat. Por ejemplo, hay una pregunta que dice, ¿es posible enriquecer las actividades que realizamos en matemáticas con esta mirada de PISA? Claro que sí. Desde los ejemplos que ha mostrado Olimpia, cuando PISA publica sus resultados, junto con los resultados, PISA siempre libera ítems, como los que estamos mostrando ahora, con fines de ir familiarizando a los estudiantes y a todo el sistema educativo acerca del tipo de preguntas que resuelven los estudiantes y que son recursos que se pueden utilizar en el aula. O sea, yo puedo trabajar estos mismos ítems que ha mostrado Olimpia o los que estoy mostrando yo para trabajarlos en el aula, ¿no? Hacer una simulación, a ver qué pasa si yo les doy en un Excel a mis alumnos estas columnas, cómo trabajaría, qué preguntas les formularía a mis estudiantes que permitan desarrollar también, además de las competencias matemáticas y de las capacidades asociadas a cada una de ellas, estas habilidades computacionales. Hay una segunda pregunta que dice, a algunos estudiantes les resulta difícil comprender la situación e imaginar los conocimientos matemáticos que podrían utilizar. ¿Qué estrategia podríamos emplear para superar ello? Yo creo que ¿por qué les resulta difícil comprender a los estudiantes? En su mayoría de veces es por la falta de oportunidades, porque no se exponen a los estudiantes a este tipo de situaciones. Mientras más oportunidades le demos, mayores recursos les vamos a dar, mayor confianza va a generar el estudiante en las habilidades y conocimientos que tiene. Entonces, por un lado, es brindarles las oportunidades para que ellos puedan dar oportunidad de explorar estas habilidades y estos conocimientos en el aula, ¿no? Poco a poco, ¿no? Ir dándoles un ambiente tranquilo, donde el error está permitido, por ejemplo, con la finalidad de generar aprendizaje. Bien, esto es por una parte. Para ir terminando, quiero ir mencionando cómo publica PISA sus resultados. PISA publica los resultados a través de niveles de logro que están asociados a determinado rango de medidas promedio. Para el caso de matemática, estos son los niveles de logro, 6 niveles de logro, y no vamos a describir cada uno de ellos, porque PISA sí describe cada uno de ellos por temas de tiempo, y con finalidad de mostrar un contraste muy marcado, vamos a mostrar la descripción del nivel 2. Para PISA, el nivel 2 es el nivel mínimo de competencia matemática que un ciudadano debe tener para poder enfrentar los desafíos del mundo actual. Entonces, por ejemplo, los estudiantes que están en el nivel 2, que es el nivel mínimo que establece PISA para la competencia matemática de un ciudadano que puede enfrentarse a los desafíos del mundo actual, es capaz de interpretar y reconocer situaciones en contextos que requieren solo inferencias directas. Extraen información relevante solo de una fuente y hacen uso de un único modo de representación. Son capaces de emplear algoritmos, sí, fórmulas y procedimientos para resolver problemas. Pero ahí se queda. Ahora, si vemos, estos niveles son inclusivos. Los estudiantes que, por ejemplo, están en el nivel 6, que es el nivel más alto de PISA, además de mostrar estos desempeños que se muestran en el nivel 2, son capaces de conceptualizar, de generalizar, de utilizar información en base a modelos de situaciones complejas.
utilizan sus conocimientos en contextos que no necesariamente les son familiares. Son capaces de vincular diferentes fuentes de información y usan diferentes representaciones para poder comunicar sus ideas y lo usan de manera flexible. Tienen un razonamiento matemático avanzado y además reflexionan acerca de sus acciones. Si queremos marcar un contraste claro entre el nivel 2 y el nivel 6, por ejemplo, vemos que un estudiante del nivel 2 puede extraer información de una sola fuente y hacer uso de un único modo de representación, de forma rígida, mientras que un estudiante del nivel 6 es capaz de usar diferentes fuentes de información para resolver un problema, discriminando qué sí necesita y qué no, pero además es capaz de transitar entre diferentes formas de representar un objeto matemático o una situación y traducirlas de manera flexible entre diferentes lenguajes que puede ser algebraico, gráfico, verbal, de manera flexible, con la finalidad de comunicar su comprensión de un problema. Otra diferencia marcada es que los estudiantes del nivel 2 emplean algoritmos básicos, fórmulas y procedimientos para resolver problemas. Y un estudiante del nivel 6, además de hacer esto, reflexiona acerca de sus acciones, interpreta el resultado que está obteniendo, tiene un pensamiento crítico y sistemático y reflexivo acerca de lo que está haciendo, de su operación matemática en relación al contexto que se le ha presentado. Dicho esto y presentando estos dos niveles, vamos a ver cuáles han sido los últimos resultados de Perú en la última evaluación PISA 2018. Vemos que hay casi un poco más del 50% de los estudiantes en el Perú no alcanzan este nivel mínimo que exige PISA, no alcanzan el nivel 2. Y esto nos lleva a la reflexión, ¿no? De poder ver desde lo que corresponde a cada uno, ya sea que es profesor, director, especialista, en los diferentes rangos o incluso hasta políticos, desde que tienen toma de decisiones, de ver qué oportunidades desde lo que nos corresponde, desde nuestro alcance, podemos brindar a nuestros estudiantes con la finalidad de mejorar sus aprendizajes y darle las oportunidades que le permitan desarrollar su competencia matemática en este mundo que nos enfrenta a muchos desafíos. Vemos también que sí hay estudiantes que son capaces de llegar al nivel 2, al nivel 3, al nivel 4, incluso hasta el nivel 6, aunque en un menor porcentaje, pero sí es posible. Esto es un desafío para todo el sistema educativo y todos debemos contribuir de alguna manera a poder mejorar estos resultados. El 2022 va a ser nuevamente matemática, área énfasis, y bueno, es un desafío y un trabajo de todo el sistema educativo el mejorar estos resultados. Como algunas ideas finales de cierre, quiero ir resumiendo lo que se ha presentado y las ideas claves de toda este webinar. La evaluación de la competencia matemática en PISA sigue un modelo de evaluación que no es ajeno a nuestra realidad. Como mostró Olimpia, tiene aspectos que están alineados al modelo curricular peruano, que está basado en el desarrollo de competencias, asociados a la movilización de conocimientos, capacidades en diversos contextos. Este énfasis en las habilidades del siglo XXI enfatiza la necesidad de formar estudiantes capaces de usar la matemática de forma flexible en una diversidad de contextos y considerando los desafíos del mundo actual, como habíamos mencionado, las habilidades computacionales. Nos da un diagnóstico de los niveles de desempeño alcanzados por los estudiantes peruanos de 15 años de edad, pero no solo sabemos que los estudiantes de 15 años de edad posiblemente podrían estar entre tercer grado de secundaria, cuarto grado de secundaria, pero no nos está diciendo solamente cuál es la realidad en esos grados. Nosotros sabemos que los aprendizajes se construyen a lo largo de toda la escolaridad. Por lo tanto, lo que un estudiante es capaz de hacer a los 15 años de edad nos está reflejando todo lo que se ha venido trabajando a lo largo de la escolaridad
desde los primeros ciclos. Por lo tanto, es algo que nos debe llevar a la reflexión, no solo a los profesores de secundaria, sino a todos, ¿no? A todos, a todo el sistema educativo en general. Permite la reflexión acerca de qué oportunidades de aprendizaje yo le estoy dando a mis estudiantes para poder contribuir a la mejora de su competencia. Y es un indicador que también puede ser usado junto con otros indicadores como los de las evaluaciones nacionales que se aplican en el Ministerio de Educación, y también las evaluaciones que hacen ustedes, los docentes en el aula, porque eso nos permite tener más insumos, más recursos para tomar decisiones oportunas hacia la mejora de los aprendizajes. Y enfatizando un poco las preguntas que están formulando en pantalla, sí se puede utilizar PISA como un recurso pedagógico. Desde que nosotros venimos participando en PISA 2012, PISA 2015, junto con los resultados y la publicación de los porcentajes de estudiantes en cada nivel, también brindamos recursos pedagógicos para que puedan ser trabajados en el aula. Tenemos recursos que siempre han sido publicados en los informes y que están públicos en la página de la UMC y que ustedes pueden utilizarlo como recurso de trabajo en aula. También hay preguntas que han liberado PISA y que también están disponibles y se dan los links de esta presentación que luego se va a compartir con ustedes. A ver, hay algunas preguntas más. Dicen, si mis estudiantes están en nivel 2, ¿recomienda que adapte un problema tipo PISA para que el problema esté en la zona de desarrollo próximo? Otra vez un trabajo grupal ayudará. A ver. Sí. Sara, sí, disculpa, y justamente estaba viendo esa pregunta, y muy bien, hay disponibilidad de todo este material para poder trabajar en el aula, interactuando, explicando y razonando en los procesos. Pero esta participación en general nos permite una reflexión adicional. No pensemos solo en los momentos de evaluación. ¿Cómo preparo la pregunta? Pensemos en los momentos del mismo proceso de aprendizaje, la adquisición de las nociones. ¿Cómo hago para no ser directivo, para no ser expositivo, para que el estudiante explore, construya, sepa por qué está adquiriendo una propiedad nueva, una noción nueva? ¿Por qué busca la heurística, el contar con dedos, el hacer sus propios gráficos y no siempre las cosas que están ya más rigurosas, muy bien formuladas? Esa confianza, esa seguridad es la que necesita el estudiante en todo el proceso de aprendizaje. Cuando hablamos un poco de falta de oportunidad, no es falta de oportunidad de ejercicio PISA, es falta de oportunidad de dar rienda suelta, seguridad y confianza a lo que sabe. Y eso es lo que tenemos que apuntar. Ayuda a todos estos elementos, pero también va una reflexión muy fuerte de realmente que nuestra gestión de enseñanza responda al enfoque que se propone curricularmente, que los estudiantes construyan nociones, trabajemos por significados, trabajemos con situaciones, que vean más de una forma, no esperemos respuestas únicas. Todo esto hace que el estudiante, ante una situación nueva, no diga como adivinanza qué hago, sumo, resto, o que se siente inseguro, esto no me han enseñado, sino que realmente tenga la plena certeza de que si me dan una situación es porque yo no puedo resolver, porque está a mi alcance. Y esa confianza es parte de la competencia. También eso, en la parte emocional, es importante construirla junto con los conocimientos, las capacidades y los contextos. Entonces, ese es el aporte que quería dar, aprovechando esta intervención. Y muy bien, como menciona Sara, estos son los materiales que tenemos que corresponden a la parte de matemática, digamos, como área. Porque si entran a la página de UMC, también hay varios papers respecto a factores asociados. Y eso también dice mucho de este grado de confianza, el sentimiento del error en matemática. Entonces los invitamos a revisar este material, está al alcance, y sabemos que PISA tiene un gran aporte pedagógico para todos los docentes. Muy bien, con esto estamos terminando la presentación. Creo que aún hay algunas preguntas que han quedado por responder y bueno, voy a dar el pase a Candy para continuar con algunas respuestas.
Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por el pase. Sí, y creo que ahora como para atender las preguntas que se están presentando en el Facebook, una de ellas es de qué forma seleccionan a los estudiantes que rinden la prueba de PISA, ¿no? Entonces, como bien se mencionó al inicio, la prueba está dirigida a los estudiantes de 15 años. En este caso, la OCDE selecciona aleatoriamente estudiantes de 15 años, ¿no? Haciendo siempre recalcando esto, y que son estudiantes, bueno, de escuelas tanto públicas y privadas, ¿no? De todas las regiones del país. Otra de las preguntas que también nos están haciendo por Facebook y que muy bien ya nos lo ha mencionado tanto Sahara como Olimpia, es dónde puedo conseguir más información sobre lo que se tiene en cuanto a resultados de PISA, ¿no? Entonces, esos son los reportes que ustedes pueden ubicar en nuestra página de UMC. Y aprovechando esto, es que al final se les va a pasar un enlace que, bueno, se les va a llevar, van a tener que contestar como parte de la encuesta que nos va a ayudar también a nosotros poder retroalimentarnos, pero al final ustedes van a tener un enlace que les va a llevar a una carpeta donde van a poder encontrar, aparte de este material que se ha presentado, el catálogo con lo que cuenta UMC, donde van a poder encontrar diversos recursos, los informes para docentes, toda la información que se tiene de PISA, así como de las otras evaluaciones internacionales también en los que participa nuestro país, ¿no? Bueno, creo que esas eran las dos preguntas que teníamos por Facebook. Y ya, bueno, agradecerles por su participación y por todo, veo que nos están incluso participando de diferentes regiones, de Ancash, de mismo Tacna, por ahí también tenemos de Piura. Entonces, agradecerles por su participación. Gracias. Gracias. Y bueno, de esta manera ya estamos llegando al final de nuestro webinar, el desarrollo de la competencia matemática y los desafíos del siglo XXI desde el marco de PISA 2022. A nombre de la Dirección Regional de Educación de Tacna, agradecemos a la Dirección de Formación de Servicio, a la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes que nos ha acompañado con estas tres ponentes, a todos nuestros docentes de las diferentes regiones que nos han acompañado a través del Zoom, a través del Facebook Live, y agradecerles por su presencia esta tarde. Muchas gracias a todos y todas. Ministerio de Educación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.